El secreto del multimillonario que cambió el mundo. Carmen estaba atrapada. La rutina diaria la envolvía como una manta pesada, llena de deudas y preocupaciones. Era madre soltera y sabía que cada día podía ser el último, con un plato de comida en la mesa para su pequeño. La vida en su barrio, con sus calles polvorientas y las risas de los niños jugando, contrastaba brutalmente con la historia que pronto se cruzaría en su camino. Un anuncio en el periódico local cambió su destino. Se busca cuidadora para multimillonario en estado vegetativo. No era solo un trabajo, era una oportunidad. La primera vez que vio la casa de Alejandro, su corazón se detuvo unos segundos. Era una mansión deslumbrante, con jardines luxuriosos y fuentes que susurraban. ¿De verdad hay gente que vive así?, pensó mientras cruzaba la puerta, casi sintiendo que se adentraba en un cuento de hadas. La familia de Alejandro, aunque parecía amable, olfateaba el aire, como si pudieran detectar cualquier movimiento en falso. La madre de Alejandro, con su mirada fría y altiva, era como una sombra que nunca se alejaba del hombre que ella cuidaba. Alejandro se encontraba en su cama, inmóvil e inexpresivo, pero Carmen pronto notó algo raro. Una chispa en sus ojos. Lograba percibir una conexión, como si el hombre encerrado en su propio cuerpo tuviera aún algo que decirle. ¿Podría estar ahí, tras su mirada vacía? Las semanas pasaron. Cada día al tocar su mano, sentía un nudo en la garganta. La risa de su hijo resonaba en su mente, y se preguntaba si alguna vez podría ofrecerle una vida digna. Pero a medida que pasaba el tiempo, los secretos comenzaron a florecer en esa casa. La familia de Alejandro estaba obsesionada con mantenerlo con vida, ignorando el nutrido murmullo de la verdad que se deslizaba entre los muros. Carmen escuchaba fragmentos de conversaciones sobre un accidente y un misterioso rival de negocios. Su curiosidad la llevó a investigar, sin saber que cada paso la acercaba más al abismo de una familia, dispuesta a proteger su legado a cualquier costo. Los encuentros entre Carmen y Alejandro se tornaron más intensos. Un día, mientras le hablaba sobre su hijo, notó que su mirada se iluminó brevemente, casi como si intentara responder. Su corazón se aceleró. Era el momento de romper la barrera. Alejandro podía comunicarse. Pero esa revelación no pasó desapercibida para su madre, quien empezó a seguir a Carmen con desconfianza, imponiendo un control asfixiante sobre los días de la cuidadora. Carmen se encontraba en un dilema. ¿Debería arriesgar su trabajo y confrontar a la madre de Alejandro sobre el secreto del accidente? El tiempo apremiaba, la presión aumentaba y una nueva amenaza se cernía sobre su mundo frágil. Con su hijo siempre en mente, Carmen se desnudaba de sus miedos y decidía que había llegado el momento de descubrir la verdad. ¿Pero a qué precio? Decidida. Averiguar más. Un oscuro presagio flotaba en el aire. ¿Qué verdades inconfesables ocultaba la familia de Alejandro? ¿Y qué papel jugaría su propia vida en ese juego mortal? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí,
Deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Carmen respiró hondo. El aire helado del pasillo le caló los huesos. Esa tarde, la mirada de Alejandro aún brillaba en su mente, una chispa de vida atrapada en su cuerpo inmóvil. Demandaba respuestas. Pero, ¿qué podía hacer contra esa sombra que era su madre? Cada día, ella lo vigilaba con esos ojos fríos que parecían leer cada movimiento de Carmen. La tensión en la casa era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Decidida a sacar a su hijo de esa pesadilla económica, Carmen planeó un encuentro con Alejandro. Quería hablarle, más allá de las palabras. A medida que se acercaba a su habitación, el corazón le latía con fuerza. Un tambor de esperanza y miedo. Al entrar, lo masajeó suavemente, sintiendo la calidez de su piel. Alejandro, comenzó, hay algo que necesito que sepas. Pero su voz tembló. Casi se desvaneció. Justo en ese instante, un fuerte grito rompió el silencio. Era la madre de Alejandro, que se plantó en la puerta como una tormenta. «¿Qué estás haciendo?», bramó, sus palabras como cuchillos afilados. Carmen se sintió atrapada en la mirada enérgica y despectiva. Pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó en la casa. Un estruendo de cristal rompiéndose llenó el aire. La madre de Alejandro se puso pálida. Sus ojos se abrieron en incredulidad. Y fue entonces, en esa confusión, cuando la verdad se desnudó como un fantasma. Un hombre, al que Carmen no había visto antes, emergió del pasillo, con una herida que le surcaba el rostro. «Alejandro», gritó, pero todos sabían que era imposible. Él estaba atrapado. En un instante, la atmósfera cambió. Los rostros se fueron llenando de horror. «¿Quién eres?», preguntó Carmen, temblando, mientras el desconocido le lanzaba una mirada tan intensa que le heló la sangre. «Soy su hermano», dijo, y cada sílaba parecía golpeara como un martillo. «El accidente no fue como te han contado». Los murmullos de los demás se silenciaron. Todos estaban atrapados. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera. La reacción de la madre de Alejandro fue brutal. «No puedes estar aquí», dijo, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Las defensas que había construido se desmoronaban. «Tú no comprendes», continuó el hermano. «Fue parte de un juego, una traición. Alejandro sabe más de lo que crees». Carmen sintió que el mundo giraba y la vida a su alrededor se resquebrajaba. ¿Qué? Apenas podía procesar las palabras. Pero en el fondo había una pregunta más urgente. ¿Por qué Alejandro estaba en ese estado? ¿Qué traición había llevado a su hermano a estar confinado en esa cama? El hombre se acercó. El dolor en sus ojos reflejaba una historia que no se había contado. «Los negocios de la familia son más oscuros de lo que imaginas», dijo, su voz un murmullo intenso. Alejandro podía hablar, podía mover y decidir. Ellos lo mantuvieron así. La incredulidad llenaba la habitación mientras sus palabras se hundían en el alma de Carmen. Carmen sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Había esperado respuestas, pero ahora todo se tornaba en confusión y caos.
¿Qué estaba pasando realmente? Un pequeño rayo de esperanza se alzó, pero a su lado tejía un telón de sombra. La mirada del hermano se hizo más intensa, pero el eco de su madre, Nao gritando de enloquecida furia, la sacó de su trance. «¡Sal de aquí! No hay espacio para más traiciones». En ese momento Carmen entendió. Estaban en una batalla más grande de lo que pensaba. El secreto presionaba contra su pecho como una pistola cargada, lista para disparar. Mientras la pelea se alzaba en la habitación, Carmen no sabía si debía permanecer y descubrir la verdad o huir, llevándose a su hijo. Pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador cortó el aire, una declaración de guerra en una familia que se desmoronaba. La vida de todos estaba en un juego de poder, y solo se trataba de quién iba a caer primero. Era obvio, había más de lo que parecía, y ella estaba al borde de un abismo. ¿Cuáles eran los secretos que se escondían en la mansión? ¿La vida de su hijo estaba en peligro? Cristo, esto iba más allá de los muros de una simple casa. La historia apenas comenzaba. Carmen se quedaba paralizada en la puerta. La tensión en la habitación era casi tangible. Esa mirada intensa, ese hombre que decía ser el hermano de Alejandro, todo sentía como una burbuja a punto de estallar. La madre de Alejandro gritaba, furiosa, mientras el desconocido no se movía un ápice, manteniendo su postura, como si supiera que ya no podía escapar. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo», retumbó la voz de la madre, pero dentro de su furia se sentía una grieta. Carmen sentía el aire cargado de secretos, el frío en su piel. Cada palabra del hombre destrozaba la historia que le habían contado. Se atrevió a dar un paso hacia adelante, venciendo el miedo que la atenazaba. «¿Qué quieres decir con que Alejandro sabe más?», preguntó. Su voz salía casi como un susurro. El hermano, con cara de desolación, giró su cabeza hacia Carmen. En su mirada había una mezcla de dolor y determinación, algo que la atravesó. «No es solo una caída», soltó, sus palabras pesadas como plomo. «Fue un plan perfecto para deshacerse de él». En la habitación, el silencio se volvió ensordecedor. El rostro de la madre palideció. Una sombra cayó sobre ella. «¡Cállate!», gritó, pero su voz se quebró, como un cristal. «Él está atrapado, y no solo físicamente. Me usaron a mí para proteger sus intereses, para mantenerlo como un prisionero. Necesitamos ayudarte para sacarlo. Pero ellos no se detendrán ante nada». Carmen se dio cuenta de que la historia de Alejandro era más oscura de lo que había imaginado. ¿Qué tipo de familia podía traicionar así? Su corazón latía a toda velocidad y una punzada de comprensión la golpeó. Esto no solo era sobre Alejandro, era sobre su hijo, su futuro. De repente, un sonido ensordecedor interrumpió la tensión. Un ruido de cristal rompiéndose, y de una de las ventanas se veía una sombra. Al voltear la cabeza, Carmen vio una figura oscura y amenazante que entraba en la mansión. Era un hombre, con un rostro familiar y una expresión de ira contenida. «Tú», gritó, apuntando con un dedo tembloroso hacia el hermano, como si fuera el símbolo de todos sus males. Era un viejo socio de la familia, un amigo de los negocios de la madre de Alejandro. La atmósfera cambió por completo. «No permitiré que expongas lo que sucedió», rugió el hombre, y se lanzó hacia el hermano, arrastrándolo al suelo. Carmen sintió cómo su mundo se estremecía.
«¡Detente!», gritó, pero nadie la escuchaba. La madre de Alejandro, ahora furiosa, se unió a la pelea como un tigre protegiendo su territorio. Los golpes resonaban y el pánico crecía. El caos reinaba. Mientras tanto, en la cama, Alejandro empezó a moverse. Un leve gemido, un intento de liberar su prisión interna. Carmen sintió el nudo en su garganta hacerse más grande. «¡Alejandro!», gritó. Su voz brotó con desesperación. Todo el horror se desató en un instante y ella no podía quedarse de brazos cruzados. Con un nuevo valor, se lanzó al frente, empujando a un lado a la madre de Alejandro. «¡Basta!», su voz vibró con fuerza, y por un segundo pareció captar la atención de todos. «Esto es una locura. Alejandro está aquí. Necesitamos ayudarlo». Pero en ese momento se dio cuenta de que su propio hijo estaba en peligro. Una sombra cayó sobre la puerta. Un rayo de luz iluminó la habitación, y en esa iluminación, la imagen de su hijo apareció en su mente como un presagio. Lo siguiente que vio fue un destello del cuchillo que el hombre había sacado. El ruido del acero resonó, y los ojos de Carmen se agrandaron. Todo se congeló en el tiempo. ¿Acaso la mudanza de esta realidad, la lucha que estaban librando, tenía que costarle la vida a alguien? Las manos temblorosas de su hijo, el futuro que ella había anhelado, estaban pendiendo de un hilo, a merced de los oscuros secretos de esa familia. Se sintió perdida, presa del miedo. Ni siquiera sabía quién era el verdadero enemigo. La conclusión era clara. Este juego estaba solo comenzando. ¿Qué más había que descubrir? Carmen sintió que el aire se le escapaba. Una nueva verdad se desnudaba a su alrededor, pero el caos la arrastraba, y lo único que le quedaba era la desesperación. Carmen se quedó paralizada en la puerta. La tensión era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La presencia del hermano de Alejandro era demasiado intensa para ignorarla. La madre de Alejandro, en medio de su furia, apenas podía contener su rabia. Carmen sintió que estaba al borde del caos. Sabía que no podía quedarse quieta, pero la lucha que se desataba ante sus ojos la llenaba de miedo. «¡Basta!», gritó, su voz resonando como un eco en la habitación. Pero nadie parecía escucharla. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. Un ruido sordo interrumpió la pelea, un golpe que puso a todos en alerta. Era un sonido proveniente del pasillo, un grito desgarrador que heló la sangre de Carmen. Instantáneamente la mirada del hermano se transformó. El pánico marcó sus rasgos. «¡No!», gritó, sin dejar de mirar hacia la puerta. Carmen sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que importaba era ese grito. Sin pensarlo, giró sobre sus talones, corriendo hacia el origen del sonido. Lo que encontró fue inimaginable. Su pequeño hijo, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, apareció en el umbral, cubierto de sangre. El terror se apoderó de su pecho. «¡Mamá!», gritó, extendiendo las manos hacia ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Era como si todo su mundo se estuviera desmoronando. En ese instante, la furia de la madre de Alejandro se desvaneció y la habitación se llenó de un silencio sepulcral. «¿Qué te pasó?», preguntó Carmen, apresurándose a abrazarlo. La piel de su hijo estaba fría y su corazón latía como un tambor desbocado. «No lo sé», respondió él entre lágrimas.
Vi a un hombre, me asustó. El hermano de Alejandro, aún de pie, palideció. Carmen se giró, buscando respuestas en su rostro. Pero el hombre parecía confuso y aterrorizado. Ese hombre, Carmen comenzó, pero el hermano levantó la mano, pidiendo silencio. No solo él, en la casa hay más personas. Si han llegado hasta aquí, no pueden estar lejos, dijo, sus palabras llenas de urgencia. La madre de Alejandro se replegó, como si empezara a comprender la verdad. De repente, era la más pequeña en la habitación. Carmen sintió una rapidez creciente, el miedo invadiendo su mente. Ahora no solo tenía a Alejandro para proteger, también a su hijo. «Aléjate de ellos», rugió la madre de Alejandro, volviendo a la carga. Pero Carmen no podía escucharla. La visión de su hijo herido oscurecía todo. Ya no había más espacio para la confusión. «No, no es momento de pelear entre nosotros», dijo el hermano, moviéndose hacia ellas. «Si él está aquí, significa que lo que sabemos es solo una parte de la historia». Y en ese instante, un sonido estruendoso resonó desde el otro lado de la casa. Un golpe violento, seguido del crujir de la madera, agrietada. Todos se giraron, con el corazón en la garganta. Una figura oscura e imponente apareció en la entrada. Un hombre con una mirada calculadora y una sonrisa que enviaba escalofríos. «¿Por qué no me han llamado?», dijo con una voz que resonaba como un trueno. «La fiesta apenas comienza». Era el mismo hombre que había perseguido a Carmen aquella mañana. Su presencia era abrumadora. El caos estalló de nuevo. La madre de Alejandro retrocedió, aferrándose a su propio secreto. Carmen sentía que la rabia se acumulaba. Era una trampa, un juego cruel. «¡Todos, fuera!», gritó, tratando de ganar control. Pero el hombre la contemplaba con una calma aterradora. Y fue ahí cuando todas las piezas encajaron en su mente. La razón por la que había sido contratada, el accidente de Alejandro, su hijo en medio de todo. Era un juego de poder, y todos eran piezas de un rompecabezas mortal. De pronto el hombre avanzó. Carmen sintió que su cuerpo respondía antes que su mente. Un impulso feroz la llevó a proteger a su hijo a cualquier costo. «¡Detente!», gritó, cuando la furia parece aumentar, pero en su interior sabía que este era apenas el comienzo. La revelación la golpeó. ¿Realmente conocía a la gente a su alrededor? ¿Sabía quién era Alejandro y quién era su familia? En medio del grito, un nuevo giro se desataba. Era hora de descubrir, miedo tras miedo, lo que realmente había bajo la superficie. No había vuelta atrás. La vida de su hijo y la de Alejandro pendían de un hilo tenso, enredadas en un juego de intrigas más oscuro de lo que jamás había imaginado. ¿Podría sobrevivir? ¿Qué más se tenía que revelar? Las preguntas llenaban su mente, mientras el verdadero horror comenzaba a desenrollarse. Carmen se quedó paralizada en la puerta. La tensión era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La presencia del hermano de Alejandro, aquel hombre herido y cargado de revelaciones, era difícil de ignorar. La madre de Alejandro, furiosa y temerosa, no podía controlar su rabia, pero en medio de todo, Carmen sabía que no podía quedarse quieta. El hombre que estaba frente a ella representaba una amenaza y al mismo tiempo una oportunidad. «¡Basta!», gritó Carmen, su voz tronando en la habitación. Pero la pelea ya era imparable. El desconocido, el hermano de Alejandro,
se mantenía firme mientras los pulsos de la energía en la atmósfera crecían, y en ese momento un grito desgarrador resonó desde el pasillo, helando la sangre de Carmen. Era un sonido que le heló el corazón. Todos se giraron. Fue un grito que atravesó la casa, un eco que hablaba de dolor y desesperación. Carmen sintió que el tiempo se detenían. Sin pensarlo, corrió hacia el pasillo. Lo que encontró allí era inimaginable. Su hijo estaba en el suelo, temblando, con una mancha oscura de sangre en su camisa. El terror le llenó el pecho, un nudo de miedo que casi la paraliza. «¡Mamá!», gritó él, su voz desgarrada. «¡Me asustaron!». Su pequeño, su vida. Carmen corrió hacia él. Sus brazos se extendieron, deseando envolverlo y protegerlo de cualquier mal. Pero mientras lo abrazaba, algo en el ambiente cambió. La mirada del hermano de Alejandro se volvió una mezcla de horror y reconocimiento. «¡No!», exclamó, su voz profunda resonando en las paredes. «Tienen que irse de aquí». Carmen giró la cabeza hacia él, aún sosteniendo a su hijo, y en ese instante la puerta se abrió de golpe y una figura familiar apareció. Era Álvaro, el empresario que había estado detrás de toda esta confusión. Su rostro transmitía una ira contenida y peligrosa. «Desaparecieron muchas cosas en esta casa, Carmen», rugió, y su mirada se posó en el hermano de Alejandro. «Y tú eres un error que no puedo permitir». Como un relámpago, el hermano de Alejandro se adelantó, pero la balanza se movía rápidamente. Álvaro llevaba un arma. Carmen vio el destello del metal y sintió una ola de pánico que la aprisionó. «No, no puede ser». Una serie de disparos resonaron, uno tras otro, como ecos de una tormenta. En un instante, el hermano de Alejandro cayó, y el grito de Carmen se unió al caos. «¡Alejandro!», gritó, su voz desgarrándose, mientras su corazón se partía en 1000 pedazos. Pero no era solo Alejandro quien ella temía. Era su hijo, su futuro. Todo se desmoronaba. La madre de Alejandro, antes feroz, se había convertido en un espectador impotente, viendo cómo la destrucción acercaba sus garras a su familia. Pero, mientras caía la cortina de miedo y dolor, un grito de Alejandro resonó en su mente. Y fue entonces que la mirada de su hijo se centró en un rincón oscuro de la habitación. Algo se movió allí. «¡No!». Carmen se giró abruptamente y vio a un hombre más, uno que parecía emerger de la oscuridad. Pero no era un enemigo. Carmen reconoció su rostro. Era el padre de Alejandro. Yacía en la sombra. Su mirada era llena de resentimiento y tristeza. «¿Qué has hecho?», preguntó. Y su voz cayó como una ola desbordante en el caos. No había odio, solo dolor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma horrible. ¿Cómo era posible? En su corazón algo se rompía. No solo había secretos en la familia de Alejandro, había traiciones, dolor de un pasado enterrado. Mientras Carmen luchaba por manejar la situación, Álvaro, aún empuñando el arma, apuntó al padre y murmuró palabras parecidas a un juramento. Cada sílaba era un ladrido de traición, enredado en venganza. De repente, todo se paralizó. El peso de las decisiones caía sobre Carmen como una losa que la aplastaba. Las revelaciones
que había deseado conocían ahora un giro oscuro. ¿Y si Alejandro nunca tuvo el accidente que le habían contado? ¿Y si todo era parte de un plan más siniestro? Un retortijón de angustia la atravesó. Estaban todos atrapados en una red de mentiras, y su hijo, su pequeño, era el último eslabón. ¿A quién podía confiar? La razón, el amor, la familia, ahora eran solo palabras vacías, arruinadas por el dolor interminable de secretos que amenazaban con desbordarse. Carmen lo entendió. Era solo el principio. En un instante, la verdad se convirtió en su mayor enemigo. Con cada latido de su corazón, las preguntas llenaban su mente. ¿Estaba Alejandro con ellos? ¿Era su familia realmente quien decía ser? ¿Nunca podría escapar de esta tormenta? El caos reinaba. Todo lo que había creído ahora estaba en duda. Todo lo que había luchado por proteger se tambaleaba al borde del abismo. Sin salida, con una verdad aplastante en sus manos, el futuro se oscurecía. ¿Podría alguna vez salir de esta cruel encrucijada? Carmen se quedó allí, paralizada, con su hijo temblando entre sus brazos. Su corazón latía con descontrol, mientras la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. La sombra del hombre que había entrado y el sonido ensordecedor de los disparos aún resonaban en su mente. Todo lo que había creído se tambaleaba peligrosamente al borde de la destrucción. «¡Mamá! ¡Mamá!». El llanto de su hijo la volvió a la realidad. Carmen lo abrazó con fuerza, deseando que ese instante de desesperación se desvaneciera. Pero no podía ignorar la furia desatada en la habitación. Álvaro, con su mirada furiosa, aún erguido con el arma en mano, no parecía dispuesto a parar. La madre de Alejandro se había convertido en una sombra, paralizada por lo que estaba viendo. El hermano de Alejandro, tirado en el suelo, intentaba levantarse, su rostro blanco como el papel, mientras luchaba contra el dolor. Y en ese caos, de repente, Carmen sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío la recorrió. Se dio la vuelta y ahí estaba Alejandro. Contra todo pronóstico, él se había movido. Su cuerpo inmóvil parecía estar en guerra con su voluntad. Con un esfuerzo, levantó una mano, como si clamara por ayuda. «¡Alejandro!», gritó Carmen, sintiendo la esperanza florecer en su pecho. Pero Alejandro no parecía darse cuenta de quién estaba allí. Su mirada, vacía y sufriendo, se centró en Álvaro, que sonreía con una mezcla de victoria y malicia. «¿Quién decepcionó a...?» «¿Quién?», dijo Álvaro, su voz resonando como un trueno. Alzó el arma hacia Alejandro, un brillo insaciable en sus ojos. Los ojos de Carmen se agrandaron. Sin pensarlo, empujó a su hijo detrás de ella, usando su cuerpo como escudo. La valentía se apoderó de ella. «No, esto no puede ser el final». Y justo en ese instante de claridad, la verdad. Algo no encajaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carmen, con la voz temblorosa. «Él está bien, no le hagas daño». Pero el nuevo giro fue que la mirada de Alejandro se iluminó en un instante. Fue como si todo el peso del mundo cayera sobre él, y con una fuerza que nadie esperaba, se sentó. Aquello no podía ser real. Sus ojos ahora estaban llenos de fuego. Miró a su madre y apenas susurró: «No, no soy quien crees». El aire se volvió pesado.
Carmen sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. Lo que había creído, todo lo que había luchado por proteger, estaba desmoronándose. Sus manos, que antes sostenían a su hijo, ahora estaban temblorosas y vacías. «¿Qué quieres decir?», dijo, su voz apenas un murmullo. Sentía que algo horrible estaba a punto de revelarse. Alejandro miró a su madre con ojos de fuego y tristeza al mismo tiempo. En su voz resonaba una duración de dolor. «Fui parte de todo esto, y no fue un accidente». El silencio fue abrumador. Todos se quedaron en shock. Las palabras de Alejandro eran como un eco, resonando con verdad y ocultando secretos devastadores. La madre de Alejandro se cubrió la boca. Un susurro escapó de ella como un grito ahogado. Carmen sintió que aquel momento la transformaba. Todo lo que había creído sobre la familia de Alejandro y su propia realidad estaba completamente al revés. Un murmullo creció entre los presentes. El hermano de Alejandro, aún en el suelo, se dio cuenta de la revelación. «Él está hablando», dijo, casi gritando, como si le saltara la mente al ver todo desmoronarse. La mirada de Álvaro, antes segura, ahora destellaba de furia. «¿Qué estás diciendo?», rugió, perdiendo la calma. «Tú no puedes». «No puedo seguir en este juego», respondía Alejandro, su voz llena de decisión, como si al fin reclamara su voz. «Nadie me cuida, no soy un objeto de este circo». Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su hijo, su pequeño, su futuro, estaba al borde de revelar un secreto letal. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era posible que Alejandro hubiese estado consciente todo este tiempo del horror que lo rodeaba? ¿Era un prisionero o un cómplice? La respuesta colgaba en el aire, densa y palpable. Un nuevo terror se apoderó de Carmen, mientras la verdad se desnudaba lentamente. Y en aquel instante, mientras la atmósfera vibraba de tensión, la revelación que estalló en sus corazones fue un recuerdo familiar, uno que cambiaría su vida para siempre. La familia de Alejandro había estado mucho más involucrada de lo que sabía. Todo era parte de un plan cuyas ramificaciones aún no comprendía. Un grito rompió el silencio nuevamente y el caos regresó. Pero esta vez, cada uno en esa habitación se preguntaba, ¿quién era realmente el enemigo? ¿Cuáles eran los secretos enterrados? Solo el tiempo tendría la respuesta. Carmen se quedó allí, paralizada, con su hijo temblando entre sus brazos. La tensión era palpable, como 1000 voltios corriendo por el aire. Alejandro, en su lecho, acababa de revelar un secreto desgarrador. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un eco interminable. No podía creer lo que escuchaba. «No, no soy quien crees». Sus ojos, ardientes y llenos de lágrimas, buscaban respuestas. Álvaro, aún empuñando el arma, parecía perder el control a medida que la revelación se expandía en la habitación. De repente, un ruido sordo interrumpió el caos. La puerta principal de la mansión se estrelló contra la pared. Fue un impacto ensordecedor. Todos giraron la cabeza en un instante. Una figura entró corriendo, una sombra envuelta en misterio. Era una mujer, con el cabello oscuro y revuelto, y una determinación feroz en su mirada. Carmen sintió que la incomprensión la invadía. Lo que estaba pasando aquí. ¿Quién era ella?
«Detente», gritó la mujer, apuntando a Álvaro con una pistola que llevaba en la mano. Era una escena surrealista, como si la realidad se desmoronara. «¿Quién eres?», preguntó Carmen, los ojos fijos en esa intrusa. «Soy Carla, la hermana de Alejandro», respondió la mujer, su voz resonando con una mezcla de valentía y dolor. «Vine a poner fin a esto». La revelación fue un golpe en el estómago. ¿Hermana de Alejandro? ¿Cómo podía ser? Nunca había hablado de ella. Las tensiones aumentaron. La madre de Alejandro estalló. «Tú no deberías estar aquí». Las palabras eran ladridos, llenas de rabia y miedo. La mujer no se inmutó, su mirada atravesando la habitación. «Todo esto es una locura. No saben lo que están haciendo», dijo Carla. Sus ojos reflejaban la desesperación. «Álvaro trabaja para esa empresa corrupta. Ellos son los responsables del accidente, no Alejandro. Él no fue el error, sino el testigo». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. La culpa golpeó su corazón. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. «Alejandro ha estado preso en su propio cuerpo, mientras el verdadero enemigo...». Carla miró a su madre, también visible en su cara el horror de esas revelaciones. «El verdadero enemigo es esta familia. Ellos lo encontraron y lo silenciaron». Álvaro, aún enojado, parecía ahora vulnerable. Las palabras de Carla resonaban, golpeando todos en la habitación. «No puedes hablar así de nuestra familia», dijo él, su voz más baja pero mordaz. «Alejandro es el único culpable». Entonces, el hermano de Alejandro, que todavía luchaba contra él, dolor en el suelo, se levantó con una determinación feroz. «Él solo era un peón, como todos nosotros», dijo, su voz cargada de rencor. «Este juego no es solo de él, es de todos nosotros». La tensión en la habitación aumentó. De repente, los gritos, las súplicas, la historia completa estaba a punto de desnudarse. Carmen sintió que el aire se volvía espeso y un terrible presagio se apoderaba de ella. Y cuando todos pensaban que la verdad estaba al borde de ser revelada, un estruendo resonó desde la puerta de entrada. Una explosión. La pared cedió y la casa tembló. Con un destello de luz cegadora, la habitación estalló en caos. Todo se sumió en una oscuridad repentina. Carmen, aterrorizada, mantuvo a su hijo apretado contra su pecho. Las luces parpadeaban. La vida misma parecía desvanecerse. A través del oscuro humo, una figura emergió. Alguien completamente inesperado, un rostro familiar que hizo que el estómago le diera un vuelco. Era el antiguo jefe de Alejandro, el hombre que había dado la orden. La desesperación se apoderó de la escena. Él tenía un objetivo claro y no parecía dispuesto a detenerse. «Esta historia se acabará ahora», gritó, su mirada dirigida a todos y cada uno de ellos. «Nadie escapará sin saber la verdad». El caos reinaba, y Carmen, con su corazón latiendo frenético, se dio cuenta de que nada lo que había creído antes era verdad. La revelación la golpeó con fuerza. Todo fue un juego, y ellos eran solo marionetas en esta obra. Antes de darse cuenta, el destino de todos estaba en la línea. Pero lo que la casa albergaba en sus entrañas podría cambiarlo todo, incluso el futuro de su hijo. ¿Qué secretos más podrían venir a la luz? Carmen se quedó paralizada, con el corazón en un puño. La figura que acababa de entrar, Carla,
La hermana de Alejandro traía consigo un torbellino de emociones y revelaciones. Pero antes que pudiera asimilar todo lo que acababa de escuchar, un ruido ensordecedor sacudió la habitación. De la entrada, una enorme explosión resonó, y la pared se desmoronó en una lluvia de escombros. Todos cayeron al suelo, sus cuerpos golpeando contra el frío del mármol. El aire se llenó de polvo y humo, mientras Carmen protegía a su hijo, cubriéndolo con su cuerpo. ¡Mamá!, gritó el niño, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Carmen sentía como su propio corazón se desgarraba al ver el miedo en sus ojos. A través del caos, la figura de Álvaro fue empujada hacia atrás, su rostro una mezcla de horror y sorpresa. Esa explosión había venido de su propia empresa. Mientras el polvo se asentaba, la figura de un hombre surgió entre las ruinas, un rostro familiar, pero envejecido y marcado por cicatrices. «No puede ser», murmuró Alejandro, su voz temblorosa. Era su padre, Andrés, a quien todos creían muerto. Carmen no podía creerlo. ¿Cómo era posible? La mente de todos giraba como un torbellino en ese instante. «¡Padre!», gritó Alejandro, «estás vivo». La tensión en el ambiente se intensificó. Andrés miró a su alrededor, su mirada oscura y testaruda. «Pu, traidor, nunca debiste pensar que podrías silenciarnos». Resonó su voz, llena de rabia y dolor. Las palabras cortaban como cuchillos. Álvaro retrocedió. La confusión y el descontrol dominaban su rostro. La madre de Alejandro, al borde del colapso, estaba paralizada, incapaz de procesar la realidad que se desnudaba ante sus ojos. Esto es un error». Álvaro, perdiendo su habitual confianza, se movió torpemente hacia atrás, mientras el temblor de la verdad lo envolvía. «¿Un error?», replicó Andrés, avanzando con confianza. «¿Cómo? Si estuviese reclamando su lugar en la casa que había perdido. Tu orgullo y tu ambición nos hicieron caer, nos destruiste, y ahora es hora de pagar el precio». Los murmullos llenaron la habitación. Carmen sentía que cada palabra del padre de Alejandro revelaba secretos que nunca imaginó. Todo giraba repentinamente: las alianzas, las traiciones, los silencios. «Las cosas son diferentes ahora», continuó Andrés. Sus ojos fulguraban. «Muchos más». De repente un nuevo ruido resonó en el fondo. Era un sonido de pasos apresurados. Un grupo de hombres en trajes oscuros apareció en la habitación, varios con armas desenfundadas. La atmósfera se volvió tensa, el peligro palpándose en el aire como un grillete. «¡Atrás!», gritó Andrés, tomando una posición protectora frente a su familia. «No permitiremos que se lleven esto». Los hombres comenzaron a rodear la habitación. Todos sabían que la situación acababa de volverse mortal, y los rostros se llenaron de miedo y presagio. Carmen miró a su hijo, quien la miraba con la inocencia de un niño que no entiende el horror que se despliega a su alrededor. «Carmen», dijo Alejandro, «esto no debe terminar aquí. La verdad debe salir a la luz». Carmen sintió que el pánico se convertía en determinación. Su corazón latía con fuerza. Ella había estado luchando por su futuro y el de su hijo, y en ese momento tenía que tomar una decisión. Pero al fondo de su mente, una sombra se proyectaba.
¿De verdad conocía a Alejandro? ¿Cuáles eran los secretos que aún no se habían descubierto? Los hombres comenzaron a avanzar y todo se convirtió en un mar de caos. Carmen se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás imaginó. El destino de todos estaba ahora en la línea, y a su alrededor, el verdadero juego apenas comenzaba. La pregunta resonaba en su mente. ¿Podrían salir sanos y salvos de esta pesadilla? ¿O el pasado oscuro de Alejandro traería consecuencias devastadoras para todos? La revelación había alterado cada rincón de la verdad, y al mirar a su hijo, Carmen comprendió que cada momento contaba. ¿Sobrevivirían a los secretos y las mentiras que habían construido su vida? La respuesta estaba carcomiendo sus entrañas, y el tiempo corría. Carmen se quedó ahí, respirando rápido, mientras el caos giraba alrededor. La presencia de su hijo en sus brazos la anclaba a la realidad. El rostro de Alejandro era un retrato de angustia y determinación, como si intentara recordar quién era en medio de tanto estruendo. La sombra de su padre, Andrés, se proyectaba lejos, desafiando a todos con su mirada feroz. «Pero, padre», gritó Alejandro, «¿por qué no volviste antes?» El aire tenso vibraba con emociones desbordadas. Carmen sintió el vacío en su pecho, un nudo imposible de deshacer. La revelación de que su hijo sabía más de lo que aparentaba distorsionaba toda su existencia. Álvaro, retrocediendo, fue incapaz de responderle. La situación se encrespaba, la atmósfera cargada, un hilo a punto de romperse. De repente, el sonido de un disparo resonó, y la sangre se heló en las venas de Carmen. No fue solo el estruendo que sorprendió a todos, sino el grito desgarrador que vino después. Una sombra se desplomó al suelo. Carla, la hermana de Alejandro, cayó al lado del hermano de éste, una expresión de incredulidad grabada en su rostro. «No», sintió que el aire le faltaba a Carmen. Una lágrima se escapó de sus ojos. En un instante, la valentía de Carla se convertía en horror. Álvaro sonrió, una mueca macabra, casi triunfante. El caos se desató. Andrés se lanzó hacia su hija, mientras todos intentaban procesar lo que había sucedido. Carmen aferró a su hijo más fuerte, sintiendo cómo su corazón se partía. La vida no era más que un juego de ajedrez en manos de aquellos que ya habían sido derrotados. «Busca al médico», gritó Andrés, su voz retumbando como un trueno iracundo. La madre de Alejandro, completamente desbordada, temía lo peor. La multitud se dividió en murmullos llenos de confusión e incredulidad. «¿Por qué?», exclamó Carmen, poniendo su mano en la frente de su hijo, que observaba la escena con ojos desbordantes de miedo. «No debería estar pasando esto». Y en ese momento crítico, algo extraordinario ocurrió. Las luces parpadeaban y de repente, un resplandor deslumbrante iluminó la habitación. Todos se volvieron hacia la fuente de luz. Carmen sintió una energía desconocida pulular a través de ella. La puerta principal se abrió de golpe, revelando otra figura que entró con una fuerza inusual. Era un hombre de aspecto decidido, con un aire autoritario, una presencia que obligaba a los demás a retroceder. «¿Qué está pasando aquí?», dijo. Su voz era un trueno angustiado y resonante. Carmen se dio cuenta de que le conocía. Era Lucio, un viejo amigo de su familia. «Nunca debiste volver», gritó Álvaro.
su rostro transformándose de sorpresa a rabia. Los ojos de Lucio eran profundos y astutos. Avanzó con una intención clara, moviendo su mirada entre todos. La incredulidad creció en el rostro de cada uno. ¿Qué había pasado para que Lucio regresara justo en el momento más catastrófico? «Vine a hacer lo que debía hacer», dijo Lucio. Su tono era firme. «Las verdades deben salir a la luz». Carmen sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que había creído se tambaleaba otra vez. ¿Qué verdades? ¿Acaso había más secretos? Entonces, entre murmullos y pasos frenéticos, Lucio se detuvo frente a Alejandro. «Tú eres el verdadero heredero», anunció, haciendo que una marea de silencio invadiera la habitación. El aire se volvió denso. Carmen sintió un desgarrador estremecimiento. Su mente se nubló. Con esa revelación, todo lo que había asumido caía como un castillo de naipes. Las relaciones, los secretos, la esencia misma de su vida cambiaban en un abrir y cerrar de ojos. «No es posible», murmuró su madre, incapaz de asimilar la verdad. Las sombras ocultas surgían en cada rincón, y Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué destino les esperaba ahora? ¿Quién era realmente su hijo? El horror y la incertidumbre llenaron la habitación. La historia apenas comenzaba a desnudarse, y ella estaba atrapada en el medio. ¿Dónde podrían encontrarse al final? Carmen sentía que el tiempo se detenía mientras la habitación se llenaba de caos. La revelación de Lucio resonaba en su mente. Alejandro, el verdadero heredero, era como un tambor retumbando en su corazón. Su respiración se aceleró. Todo lo que había creído sobre su vida y la familia de Alejandro se desmoronaba. El suelo tembló con la tensión. Álvaro, aún con el arma en mano, se dio cuenta de que ya no tenía el control. La mirada que antes era de desafío, ahora mostraba miedo. Él balbuceó algo incoherente, tratando de encontrar palabras, pero Carmen no podía perder más tiempo. Su hijo, su pequeño, estaba en riesgo. «¿Qué más vas a hacer?», gritó Andrés sosteniendo a Carla en sus brazos, su voz resonando. En la habitación, esto se acabó. Ella vio a Alejandro, aún en su lecho, con determinación en sus ojos. La luz de esperanza se encendía por un instante, mientras las luces titilaban, creando sombras osadas. «Lucio, necesitamos actuar, ahora», exclamó Carmen, sintiendo la presión de cada segundo. Ella no podía permitir que la historia de ellos terminara así. La historia de su vida, de su hijo. El grupo de hombres armados avanzó, pero Lucio se interpuso, su figura imponente, una barrera ante el peligro. «¡Atrás!», rugió, y su voz cortó el ambiente como un cuchillo. Carmen sintió el impulso de proteger a su hijo, apretando su mano. Sabía que debía enfrentarse al caos. El pasado no podía seguir siendo un monstruo acechante. Ella miró a Alejandro y en ese momento todo se congeló. «Es hora de que la verdad se conozca», dijo Alejandro, su voz saliendo entrecortada pero firme. «Ellos no son mi familia. Nunca lo fueron». El eco de sus palabras resonó. Era un reclamo de libertad. Miradas se volvían hacia él, incredulidad mezclada con alivio y temor. Carmen sintió que su alma se liberaba. De repente,
Un grito desgarrador atravesó la tensión. No, no voy a dejar que te lleven, gritó la madre de Alejandro, su rostro distorsionado por la desesperación. Carmen miró de nuevo a su hijo, y entonces, con todo el poder que le quedaba, avanzó. No iba a permitir que su historia terminase en dolor. «Alejandro, déjale en paz», gritó, enfrentando a la madre de Alejandro, su voz retumbando como una bronca de tormenta. El silencio llegó como un susurro rebelde. La verdad estaba al borde de salir a la luz. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, la luz de la habitación parpadeó una vez más. Y aunque todos miraban expectantes hacia el centro del conflicto, Carmen se giró lentamente. Fue entonces cuando vio al hermano de Alejandro levantándose, repleto de coraje. «¡Basta de mentiras!», gritó. Los murmullos crecieron como un murmullo de tormenta en la habitación. «Necesitamos unirnos y enfrentarlo juntos». Los ojos de cada uno brillaban con una chispa de esperanza. Carmen asintió, sintiendo que la determinación se extendía entre ellos. La familia había estado rota durante demasiado tiempo. «Juntos», dijo Alejandro, con su voz llena de resolute, «este es nuestro momento. No más secretos, no más mentiras». Y por fin, algo cambió en el ambiente. Carmen miró a su hijo, y en su interior, el amor y la valentía tomaron el control. Aunque el vacío del pasado seguiría atormentándolos, el futuro quedaba por escribir. Mientras los hombres armados destellaban en la habitación, la verdad se alzaba poderosa. Las sombras eran extensas, extensas de interior, pero la unión brillaba. Carmen extendió su mano. No estaba sola, nunca lo había estado. «A la cuenta de 3, gritó Lucio. 1, 2, 3. Las luces destellaron una última vez, y en ese momento, todos se unieron en un grito potente y decidido. Decidido a enfrentar cualquier adversidad que viniera. El final de este capítulo es solo un comienzo. Pero espera, tienes que actuar ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que prometen encender tu emoción y tu curiosidad. Pulsa el botón me gusta ahora. Tu apoyo es fundamental para alimentar el algoritmo y seguir trayendo contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos saber qué piensas. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de acompañarnos en esta aventura. No esperes ni un segundo más.